Continuamos con la mesa sobre los derechos lingüísticos en los sectores privados. Vamos avanzando, ¿no?, en la jornada, y yo creo que aunque esté siendo intensa, al final del día se nos habrá hecho corta, ¿no? Yo creo que estamos muy concentrados, ¿no?, que realmente aprendiendo muchas cosas, haciéndonos pensar, y como ha sido la última intervención de Ana Losada, seguro que también estimulándonos en nuestro compromiso civil, ¿no?, como activistas, como ciudadanos, sencillamente, ¿no?, intentando hacer que esta situación mejore, porque realmente es muy transversal. Y esa transversalidad la hemos visto en temas que hemos tratado, repasando muy brevemente la jornada, en el ámbito filosófico, ¿no?, el sentido de la justicia relacionado con la lengua, con los derechos de las personas, siempre de las personas, no de las lenguas, son un objeto que no tiene por qué tener derechos. También hemos visto después la situación sociolingüística, ¿no?, la realidad española concreta. Hemos visto las manifestaciones jurídicas más a nivel constitucional, y estamos ya llegando, digamos, a aspectos sectoriales muy importantes. Hemos visto cómo la tecnología puede cambiar mucho el panorama, o lo está haciendo ya. El núcleo de la cuestión, donde más surgen los conflictos a nivel político, lo que tenemos todos más presente, que es la educación. Pero terminamos esta última mesa, aunque después hay cosas también muy importantes, que es anuncio un poco de las conclusiones que desde Impulso vislumbramos, ¿no?, de lo que podrían ser reformas a nivel de políticas públicas sobre esta cuestión. Pues ahora llegamos a los sectores privados. Los sectores privados que también se ven afectados profundamente por las lenguas, a nivel de las personas físicas y jurídicas, luego a nivel de los trabajadores, que le supone, aparte de lo que sufre cada uno individualmente como ciudadano, pero también en cuanto a trabajador afecta su movilidad, afecta sus posibilidades, y las personas jurídicas, las empresas, los mercados en general, que ven parcelada su unidad de mercado, la productividad, que también es un eje de crecimiento de oportunidades de la sociedad, ¿no?, riqueza que se puede y debe distribuir. Y esa unidad de mercado es muy evidente no solo en regulaciones parceladas a nivel autonómico, sino también con una brecha más profunda entre comunidades, allí donde, además de normativas distintas, hay imposiciones lingüísticas concretas. Tenemos la suerte de tener en la mesa a nuestro auténtico anfitrión, que es el decano de la Facultad de Económicas, pues estamos precisamente en la Facultad de Económicas del FEU, o sea que muchas gracias, catedrático de Economía Financiera, experto en muchísimas cuestiones de economía, pero precisamente ha estudiado ámbitos que aún nos importan hoy tanto como la unidad de mercado que citaba. También en su trayectoria profesional tiene responsabilidades en Alastria, por ejemplo, que es una especie de patronal, ¿no?, o think tank extendido sobre el blockchain y otros ámbitos tecnológicos relacionados. Abogado, socio de Dictum Abogados, también con ejercicio profesional concreto, y que nos puede aportar una visión muy concreta de esa transversalidad de la lengua en la afección a la situación económica española. Y a Isabel Fernández Alonso, profesora de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, también con una experiencia aparte en el ámbito académico en España y en el extranjero, y realizó parte de sus estudios en la Universidad Libre de Bruselas, madrileña en sus estudios originales, aquí al lado, en la Complutense, y que también resume por sí sola el activismo, ¿no? Ha estado, yo creo que en todas las asociaciones, ¿no?, más presentes, como Impulso, desde luego, pero también otras docentes libres, universitarios por la convivencia, en la Fundación de Sociedad Civil Catalana. Así que un ejemplo también de conocimiento del sector, de los medios de comunicación. Maribel, yo creo que puedes hablar no solo de los medios de comunicación privados, sino no dudes en desbordar a los medios de comunicación públicos, que tienen también mucha amiga y nos puede interesar. Así que yo creo que podemos comenzar por Ricardo, por el decano, que nos des esa visión de la afección de la situación de los sectores económicos por las cuestiones lingüísticas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor, por la presentación. Ahora, ¿no? Ahora se me escucha. Muchas gracias por la presentación. Lo primero, pues encantados de acoger
en esta universidad, porque yo soy decano de esta facultad y son espacios que están en la facultad, pero esto es de la universidad, por tanto no llego a tanta competencia en ese sentido. Esta es una facultad de Económicas y Empresariales y, pues como tú has dicho, pues yo soy catedrático de Finanzas, por tanto voy a hablar como economista, voy a hablar también como educador y voy a tratar de dar una expresión. No voy a proyectar nada, lo suelo hacer, siempre voy cargado de diapositivas, pero en este caso no lo voy a hacer porque no me apetecía ya. Llevo esta semana varias intervenciones con diapositivas, pero en fin, que no ocurra aquello que me preguntaron una vez, ¿usted va a proyectar algo o tiene algo que contar o va a proyectar unas diapositivas? Dije, bueno, eso me lo dijo un técnico que estaba instalando las cosas, ¿no? Lo primero agradecer desde luego al Instituto de Estudios de la Democracia, María Jesús Lago, que organiza estas cosas, que siempre iba a decir me engaña, bueno, vamos a decir me convence o me seduce para participar en estas cosas. Bueno, yo soy muy dado a decir que sí a todo, me gusta, aprendo mucho y es parte de mi espíritu, que es pura curiosidad siempre con las cosas y anhelo de conocer, ¿no? A Impulso Ciudadano y, por supuesto, a la Oficina de Español. Creo que el CEU es una institución perfecta para acoger este tipo de eventos. Creo que tenemos una marcada caracterización por defender el español, su historia, sus costumbres, en fin, por pregonar también y decir unos valores, y creemos que el tema lingüístico es, desde luego, de primer orden, ¿no? Bien, si hablo como digo, como economista, como español o como ciudadano español, que yo creo que es lo que al final todos tenemos en la mente, esta mañana he estado escuchando y ahora mismo también las diversas intervenciones y me han encantado. Me siento abrumado porque no soy un especialista como todos los que han participado en este campo, por tanto les voy a hablar desde otro ángulo. Me han parecido sorprendentes los datos, me ha parecido una situación que desde luego seguro que en otras culturas reirán de nosotros diciendo qué pelea tiene esta gente con el tema lingüístico cuando tiene la suerte de tener un idioma como el español, tan global, que hemos visto el segundo nativo más hablado, ¿no? El segundo nativo del mundo, después entiendo del chino mandarín, pero a distancia, muy a distancia, lamentablemente, del inglés, que bueno, pues ha sido el inglés no por los ingleses y el imperio, que algo hay, pero sobre todo por Estados Unidos y sobre todo porque Internet ha acelerado la expansión del inglés y desde luego el mundo de los negocios, o porque también el inglés ha sido el idioma del primer mundo durante mucho tiempo. Y el español pues no siempre es primerísimo mundo, sino que se circunscribe a un ámbito regional muy concreto y a España. Escuchaba hace pocos días que incluso en Brasil el español está retrocediendo mucho y que aventuraban que para 2050 el Brasil dejaría de ser el portugués dejaría de ser el idioma principal en Brasil. Bueno, puede ser por la influencia de entorno. También comentaba un poco por anécdota que quizá lo que más estaba haciendo últimamente por la expansión del español, y permítanme la comparación, era el reggaetón, ¿no? Que estaba extendiendo el español a todo el mundo y bueno, y al final vemos cómo penetra esa cultura latina, vamos a decirlo en general, aunque esa palabra latina sabemos que tampoco es lo correcta de decir, penetra en muchas otras culturas, ¿no? Bien, pues cuando me hablaban de esto del tema lingüístico, yo tuve la suerte de que mi maestro de tesis doctoral, un catedrático de la Universidad Complutense, es un purista del lenguaje, del español. Siempre me decía que hay que decirlo todo perfectamente en español, si sabes inglés también mucho mejor, tremendamente inquisitivo con el tema de las cursivas, las comillas, la cita, y no admitía en ningún momento anglicismos, ¿no? Y todo eso pues yo lo he heredado y lo he transmitido a aquellos que son mis pupilos o lo han sido, ¿no? Y creo que es muy importante, es una maravilla poder defender tu idioma en cualquier entorno y más en el ámbito en el que nosotros nos movemos, en conferencias o en publicaciones o en otras actividades, ¿no? Bien, con el español, ¿qué está pasando? Y entro y me avisáis si me extiendo mucho, que desde luego soy el que menos valor puede aportar, desde luego. Bueno, yo recuerdo una anécdota. Durante bastantes años he participado en las becas para los Estados Unidos, el equivalente a las Fulbright que da la Caixa, ¿no? La Fundación La Caixa.
desde hace bastantes años. Y bueno, durante unos años estuve yendo varias veces, se hacían aquí en Madrid, se hacían en Barcelona, y los perfiles pues eran jóvenes que habían terminado sus estudios, su carrera, con notas fantásticas, porque había una preselección muy compleja, y había una fase que era la entrevista, en la que hacíamos entre 4 profesores. Las entrevistas podían ser en español o en inglés, o generalmente se alternaba ambos idiomas. Venían profesores de universidades norteamericanas, había algún profesor de una universidad catalana, solían ser de la Pompeu Fabra, y pues me encontraba yo muchas de esos tribunales, ¿no? Bueno, pues se valoraba la madurez del candidato, los estudios que pensaba cursar. Estamos hablando de financiar pues un MBA en Harvard, con gastos de asistencia, con viajes, etcétera. En fin, son unas becas muy importantes que entrega además Su Majestad el Rey. Y bueno, pues hubo una vez una candidata que venía pues de Gerona. Y bueno, pues empezamos a entrevistarla, hubo una parte en inglés y luego pasamos al español, y entonces la vimos que en español no se defendía, ¿no? Vimos que además incluso ella nos dijo, miren, prefiero si puede ser en catalán o en inglés, porque es que en español no me defiendo. Bueno, pues seguimos con eso, y luego en la deliberación pues hubo una cierta controversia de cómo debíamos valorar aquello, ¿no? Había algunas personas del tribunal que decían que eso no era relevante, que no supiese un español suficiente, y otros pues que pensábamos que español debía ser un factor a tener en cuenta, porque estábamos entrevistando a muchos candidatos que hablaban español, hablaban inglés, y bueno, pues podían tener otras lenguas diferentes que no habíamos podido testar, obviamente, porque no sabemos si hablaban vasco o hablaban otra cosa, ¿no? Bueno, pues al final se decidió que no era la candidata idónea, y lo que más nos extrañó es que una persona con muy buenas calificaciones, con un dominio perfecto del inglés, que había vivido ahí en Cataluña, se encontrase con problemas y con un nivel intelectual elevado, se encontrase con problemas de este tipo, ¿no? Bien, yo tuve la suerte de vivir en Cataluña cuando era muy pequeñito, con 5 años, en la zona de Cadaqués, Costa Brava, donde además tuve la suerte de conocer personalmente a Salvador Dalí, año 73, aproximadamente 74. Y bueno, yo era muy pequeño y no sabía quién es ese señor, obviamente, luego ya me lo explicaron. Y pues, durante un año, pues junto con mi hermana, estuvimos en un colegio público de allí, y recuerdo que aprendíamos canciones en catalán, que había cosas en catalán, pero el catalán no era una cosa, es decir, era algo normal, pues se hablaba en español, se hablaba en catalán, se combinaban esas lenguas, pero no había esa sensación de imposición, ni desde luego de inversión o de obligación a que tuviese que ser así. Esto sabemos que ahora empieza a ser un problema desde hace ya unos años para los expatriados que vienen a España y que tienen que ir destinados a zonas donde hay lenguas ya que no son el español en la formación en los colegios, para sus hijos, para ellos mismos. Conocemos también que los estudiantes que vienen en movilidad, en programas de Erasmus principalmente, pues están prefiriendo cada vez más, claro, si voy a Barcelona y tengo las clases en catalán, pues no son en español, que es el idioma que quiero aprender o complementar, ¿no? Bien, otra cuestión que salía la noticia ayer, que la veía ayer, antes de ayer, y dije, mira, esta me viene muy bien justo para comentarlo mañana. Era un titular de una noticia que tengo aquí, bueno, simplemente sobre el titular lo digo, dice: la guerra contra el inglés y los universitarios extranjeros en Países Bajos. Y entonces hablaba cómo en Países Bajos pues empiezan a estar preocupados por la formación en inglés y no en su lengua, el neerlandés, y consideran, sobre todo porque consideraban que eso era un problema para captación de talento extranjero. Sabemos que todos los países están compitiendo por captar talento en el mundo, captación de talento extranjero, pero claro, un talento extranjero que hable la lengua que se hable mayoritariamente en el país, en su caso, obviamente, el neerlandés. Nosotros, si queremos captar talento, pues nos gustaría que aprendiesen español, que puedan luego desenvolverse aquí. María Jesús lo sabe muy bien, pero hace muchos años los alumnos que venían de movilidad de Erasmus pues se integraban en nuestras clases de español. Pero como ya desde hace años ofrecemos las mismas materias también en inglés, los Erasmus acuden a las clases de inglés. Y entonces pues ya no aprenden el español. Creo que les siguen pidiendo una certificación mínima de español para venir, pero claro, no lo ejercen o no lo tratan.
Es una pena porque entonces estamos perdiendo también oportunidades, como digo, con la cuestión del idioma en el ámbito académico. La parte económica que yo creo que tenemos con esto es la siguiente. Un idioma muy fuerte te hace tener un mercado más amplio. Hablabas tú antes de mercado interior. Un novelista que publica una novela en Estados Unidos tiene un mercado potencial muy grande, de muchísimos millones, ¿no? De 200 y pico millones potenciales. Eso hace que un novelista de éxito en Estados Unidos pues, se pueda hacer millonario. Un novelista en Europa pues ya tiene un problema de las múltiples lenguas que existen dentro de una misma Unión Europea. Ojo, Unión Europea que, como yo cuento, pues la tenemos muy clara en cuanto a la moneda, pero cada país tiene su política fiscal, su política tributaria, su política, no voy a decir la monetaria no, porque no coincide en ese sentido, pero nuestras otras políticas y, por supuesto, nuestra lengua. Es decir, muchas veces lo que nos une principalmente, aparte de algunas directivas para muchas cosas, es básicamente el euro, ¿no? Bien, pues ese mercado es mucho más pequeño. Entonces, los mercados, cuanto más grandes, más favorecen el desarrollo económico de empresas, el desarrollo de instituciones o el alcance de instituciones. Claro, los costes que supone en los comercios, en los negocios, los sistemas de los centros de atención a clientes, a distancia, todo eso encarece, complica mucho la rotulación de comercios, todo ese tipo de actividades, desde el punto de vista estrictamente económico, encarece esas actividades económicas, incluso perjudica a muchos comercios que ya bastante tienen con competir con márgenes cada vez más estrechos, ¿no? Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, vamos a poner muy economicista, estas situaciones complicadas, confusas, de imposiciones, de lenguas, vamos a decir, regionales, encarecen mucho, fragmentan los mercados y, por supuesto, restan eficiencia para las empresas. Aparte, complican mucho y dejan de atraer talento. Trabajar en otro, antes se ha nombrado, esta mañana se comentaba, ¿no? El País Vasco, ¿no? Cómo había que conocer la lengua para estar en el mundo de la administración, pero también en el mundo de las empresas. Es decir, en los propios colegios, los profesores. Todo eso te fragmenta. Estamos en un entorno que no olvidemos que es deficitario de mano de obra en muchos campos. Faltan profesores de las universidades. Cada vez es más difícil conseguir o retener profesores, pero es que nos faltan tecnólogos, nos faltan conductores de autoescuela, nos falta personas para muchas cosas. Y Europa, todos los países están compitiendo cada vez más por atraer un talento. Si complicamos los requisitos de acceso y nos vamos a requisitos de acceso que estén relacionados con la cuestión lingüística y no con otras competencias que pueden ser mucho más relevantes en los tiempos actuales, como por ejemplo las competencias digitales o, como digo yo, las competencias humanas, lo que llaman las habilidades blandas, en un entorno cada vez más tecnológico, más complejo, donde realmente el ser humano, para poder mantenerse en las próximas décadas con el protagonismo que se merece como, vamos a decir, como raza suprema que hay sobre la Tierra, en ese sentido, en un nivel de inteligencia, frente a la inteligencia artificial, pues tendrá que exhibir otras cualidades. La lingüística, antes se comentaba, y todos sabemos, cada vez hay más dispositivos, más software que permiten evitar todo tipo de barreras lingüísticas. Por tanto, las imposiciones lingüísticas tienen costes elevados, tienen costes en materiales, tienen costes para las empresas. Y, sobre todo, desde el punto de vista economicista, fragmentan el mercado, disuaden de la captación de talento en muchos campos, hacen que creemos, a veces, yo decía, figura de aldeanos, ¿no? Como esta chica de Gerona, que pues el español no lo había estudiado inglés, había estudiado matemáticas muy bien, había estudiado muchas cosas, había música, hacía 1000 cosas, que eso era lo habitual en cualquier candidato de aquellos que valorábamos, pero había perdido una de las grandes competencias básicas fundamentales, ¿vale? Esto a veces, yo lo he oído incluso, dice, bueno, pues mientras unos estudian catalán, otros estudian vasco, pues más mercado queda libre para aquellos que no dedican tiempo a estudiar esas otras lenguas que tienen un mercado más restringido.
Bueno, puede plantearse así, también depende efectivamente de cuál es el destino que quieres dar a tu dimensión profesional, ¿no? Si quieres hacerte funcionario en Bilbao, pues entonces tendrás que conocer el vasco. Y básicamente sería un poco, tengo alguna cosilla más aquí para comentar, pero no voy a extenderme más porque creo que si no voy a superar y habría que terminar a las 5. Y si no, a mi compañera Isabel le voy a quitar tiempo. Entonces, si te parece, Víctor, yo termino aquí y luego, en todo caso, pues si hay preguntas, podemos hacer. Y por resumir, como digo, esas dos facetas. En la educativa, el impacto que puede tener, el impacto que está teniendo desde hace tiempo, esa fragmentación, y en la económica, lo que implica pues esas actividades o costes innecesarios o necesariamente no relevantes para esa convivencia, que debería ser una convivencia sana. Y quiero decir, y por terminar un poquito, yo creo que es muy bueno que existan muchas lenguas, incluso dentro de un país, pero tiene que ser bajo la base que yo creo que se planteaba originalmente, que era el respeto, el entendimiento, el no ser perseguido por hablar otra lengua. Lo que pasa es que de ahí se le ha dado la vuelta prácticamente a que sea ya prácticamente una persecución, ¿no? Y eso es el problema, es decir, y es un problema también de politización. Y politización lo tenemos en muchos campos, en el lingüístico, pero lo tenemos en el cambio climático, lo tenemos en el género. Cualquier cuestión que empiece a ser relevante para el conjunto de la humanidad rápidamente se politiza y parece que tiene que estar a un lado u otro del espectro político. Y eso es lo que complica mucho hasta el punto que bueno, pues ya no sabes qué hacer, qué creerte, qué no creerte y qué posición. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por esta perspectiva de lo que las barreras lingüísticas suponen en pérdidas de oportunidades para los trabajadores, para las empresas, y pasamos, como decíamos, a ese gran problema junto a los otros dos que hemos tratado a lo largo del día, del acceso a la función y a la administración pública, la educación, que es desde luego, acaba de recordar también el decano, la zona cero de los problemas relacionados con las lenguas, y la tríada, digamos, sería los medios de comunicación, ¿no? Que al final son básicos para crear comunidad política, para informarnos todos, y que pocas personas han estudiado y que también han combatido en los abusos provenientes del nacionalismo en particular, como María José Alonso. Pues te escuchamos. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Un placer también estar aquí. Magnífico siempre. La verdad es que las veces que he venido solo puedo agradecer al CEU el magnífico trato, María Jesús, que ya nos conocemos de hace tiempo. Un placer, y un placer estar bueno, pues con todos los ponentes y personas que llevan tanto tiempo, ¿no? con este enfoque de derechos lingüísticos. Yo voy a intentar aportar algo más al debate. No tengo toda esa trayectoria específica en derechos lingüísticos, pero como bien apuntaba antes Ana Losada, el tema de los medios de comunicación es clave en toda esta batalla, ¿no? Si me permitís utilizar la palabra, porque, claro, es la clave para la configuración de, bueno, pues de un relato, ¿no? sobre todo lo que está sucediendo, y es esencial que todo lo que aquí se dice, ¿no? Y que todas estas miradas estén presentes en el debate público, ¿no? Y ahí vuelvo a decir, bueno, pues los medios de comunicación son claves. Yo he elegido un título y voy a intentar argumentarlo, ¿no? con evidencias. El título es La instrumentalización de las políticas de medios al servicio del nacionalismo lingüístico, porque coincido plenamente, ¿no? que el nacionalismo, que como ya se dejó claro desde el principio de la jornada, el nacionalismo que tenemos en España es un nacionalismo lingüístico. Y yo creo que se están pervirtiendo lo que deberían ser políticas de medios, actuaciones del poder público con respecto al sector mediático, porque se está sometiendo a los intereses de ese nacionalismo lingüístico allí donde los nacionalistas tienen el poder. Hablaré del caso de Cataluña, no solo porque es el que mejor conozco, sino porque sin duda yo creo el más relevante por la intensidad de las políticas públicas en materia de medios, por los resultados que han dado y porque es un terreno de pruebas, digamos, para lo que luego viene sucediendo en otras comunidades autónomas, aunque no con esta intensidad.
¿Cómo argumentan estas actuaciones que voy a enumerar a continuación? Bueno, pues hay un discurso que planea sobre todo. Es un discurso que se articuló además en la universidad, además en mi universidad a principios de los años 80 y que planea sobre todo en las leyes, en los discursos académicos, desde luego, en los discursos, en las reuniones de las organizaciones profesionales. Es lo que se argumenta en todas partes para justificar las actuaciones que describiré a continuación. Se dice que el gran objetivo de las políticas de comunicación, de las actuaciones del poder político sobre los medios, es construir un espacio, lo que llaman un espai català de comunicació, un espacio catalán y en catalán de comunicación, que además nace con una vocación pancatalanista, no solo cuando se construye esta idea en la universidad nace con esa vocación pancatalanista. Entonces, se dice que hay que construir ese espacio catalán de comunicación para, de esa manera, avanzar hacia la reconstrucción nacional de Cataluña y así compensar todo ese proceso de homogeneización cultural y lingüística que se había producido durante el franquismo. O sea, justo lo que venimos denunciando, ¿no? Que estas políticas tienen un componente identitario y la lengua se vincula absolutamente a cuestiones identitarias y no a la comunicación, ¿no? que sería lo deseable y lo constitucional, ¿no? como apuntaba Francesc de Carreras. O sea, que este discurso es el que planea sobre todo y el que lo justifica todo. Tenemos que construir un espacio catalán de comunicación y en catalán como clave de reconstrucción nacional y para compensar esa homogeneización cultural previa. Con ese discurso, ¿qué se hace? Bueno, pues se despliegan unas políticas de medios, pero que cuelgan absolutamente de las políticas lingüísticas. Yo la verdad es que al preparar la intervención me he dado cuenta de en qué medida, porque no me había detenido en este aspecto. Entonces, cuando uno echa un vistazo, y lo voy a hacer rapidísimamente, a la Ley de Normalización Lingüística del 83 y a la Ley de Política Lingüística del 98, se ve que ahí se fijan claramente lo que serán líneas de políticas de medios. En ambos casos, voy rápido, en la exposición de motivos se señala claramente que los medios de comunicación son una prioridad absoluta, están entre los objetivos prioritarios de la Ley de Política Lingüística. En el año 83, claro, todavía no se habían puesto en marcha las radiotelevisiones públicas autonómicas, es un momento muy inicial, entonces la cosa es mucho más suave y según cómo se hubiese interpretado, pues podría haber ido en una dirección u otra. Ya digo, todavía no existe TV3, se dice que se avanzará hacia unos medios en donde ya que la lengua sea el catalán. Se habla de algunas subvenciones, ¿no? La Generalitat podrá subvencionar las publicaciones periódicas redactadas total o parcialmente en catalán mientras subsistan las condiciones desfavorables. Bueno, este es el tono. Pero la cosa cambia mucho con la Ley de Política Lingüística del año 98. Claro, en el año 98 el panorama mediático ha cambiado mucho. Han aparecido la televisión autonómica, se han desplegado más las televisiones locales, las competencias de radio en FM se han desarrollado mucho por parte de la Generalitat, se está hablando ya de la TDT, es decir, ha avanzado, se ha complejizado mucho, digamos, el panorama mediático. Sigue siendo uno de los objetivos los medios de comunicación, pero aquí ya se entra bastante más a fondo, ¿no? Ya se dice que la lengua normalmente utilizada debe ser el catalán en los medios públicos, en la línea de la Ley del 83, promover expresiones culturales de Cataluña, especialmente las que se producen en lengua catalana. Y también se dice que el Gobierno de la Generalitat ha de facilitar la recepción correcta en Cataluña de las televisiones de otros territorios que emiten en lengua catalana, es decir, que se reciban, que existan acuerdos de reciprocidad para que la televisión de Cataluña se vea en Baleares, en la Comunidad Valenciana y viceversa, ¿no? Esto con respecto a los medios públicos. Y con respecto a los medios privados, hay aquí ya una vocación muchísimo más intervencionista, con cuotas obligatorias muy elevadas, de 50% de presencia de la lengua catalana en aquellas emisiones que dependen, esto es muy importante, porque claro, las comunidades autónomas tienen competencia para adjudicar licencias de TDT, de cobertura autonómica y local, y de radio en FM, pero claro, es que todas las licencias de radio que se conceden en democracia son de FM porque tienen alcance local. Por lo tanto, en radio tienen unas competencias para autorizar todos los actores que prestan servicio en Cataluña, porque todas las licencias que se dan de radio son de FM. No pasa lo mismo con emisiones de televisión que son de cobertura estatal, pero las emisiones de radio son locales
y, bueno, para montar una cadena nacional, pues lógicamente hay que emitir en cadena a través de un montón de frecuencias, ¿no? Entonces, en radio, y esto es muy importante, tienen una especial capacidad. Subrayo una de las cosas que dice la ley, insisto, de política lingüística. Dice que el Gobierno de la Generalitat ha de incluir el uso de la lengua catalana en porcentajes superiores a los mínimos establecidos, es decir, hay una cuota, pero por encima de esa cuota, esos criterios se fijarán en los concursos que se abren para otorgar licencias de emisión. Es decir, se valorará, se puntuará en el proyecto de programación quien, más allá de los mínimos legales establecidos, se comprometa a realizar todavía más emisiones en lengua catalana. Y así ha sido y así será ahora que se abrirá un nuevo concurso de TDT autonómica. Cuotas también de programación musical. Y en los medios escritos, que antes se hablaba de subvencionar hasta que no cambien la situación tal, aquí ya se dice que el Gobierno de la Generalitat ha de subvencionar las publicaciones periódicas de difusión general redactadas total o mayoritariamente, ya no solo parcialmente, total o mayoritariamente en catalán, y se elimina cualquier referencia a cambio de situaciones y demás, ¿no? O sea que se fijan, y estos son leyes de política lingüística, no leyes de medios. Nos vamos a la normativa de medios, hago referencia únicamente a la principal ley, que es la Ley General de la Comunicación Audiovisual de Cataluña, que debe ser reformada, vamos con mucho retraso, del año 2005, y subrayo que remite directamente a la normativa de política lingüística, es decir, una ley específica de medios, pero que hace una remisión. Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual sometidos a régimen de licencia se rigen por las obligaciones establecidas por la legislación de política lingüística. O sea que yo creo que es explícita, ¿no?, esa dependencia. Sí que es verdad que luego hay reglamentos de desarrollo, instrucciones que elabora el Consejo Audiovisual de Cataluña y que detallan, precisan mucho más, un montón de normas, de cuotas, pero siempre en el marco y sin desbordar nunca esas previsiones de política lingüística. Por lo tanto, si yo tuviera que sistematizar cuáles son las actuaciones de política de medios que, a mi modo de ver, están absolutamente condicionadas, o sea, ¿por qué hablo en definitiva de instrumentalización de las políticas de medios al servicio del nacionalismo lingüístico? Diría, por un lado, los medios públicos, autonómicos y locales, que son aquellos en los que tiene competencia la Generalitat, emitirán todos sus contenidos solo en catalán, pero no solo es el conductor de los informativos, es la producción de ficción, los programas de entretenimiento. Si nos vamos al libro de estilo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, vemos que dice que en igualdad de condiciones, a mí esto siempre me hace mucha gracia porque nunca veo la igualdad de condiciones, siempre se preferirá a los tertulianos que hablen en catalán, con lo cual se están silenciando voces, obviamente, sea cual sea el tema que se trate, ¿no? Entonces, hay clarísimamente, bueno, unos medios públicos que son monolingües. Pero yo, si tengo un poquito de tiempo, querría poner mínimamente un par de ejemplos, porque no es solo que la lengua de uso, bueno, total en los medios públicos, o prácticamente total, es el catalán, sino que es la manera en la que se habla en los medios públicos de Cataluña de la lengua española o de los castellanohablantes y cómo se silencia algunas voces. A mí, el caso de Ana Losada, claro, como periodista, a mí me parece especialmente llamativo, porque ha sido un tema, o sea, los continuos recursos, toda la batalla legal, ha sido noticia continuamente en Cataluña. Y, sin embargo, ¿cuántas veces te han dado? Yo es que creo que son habas contadas las veces que has podido intervenir en los medios catalanes. Pero es que no solo es que no te dan la voz cuando discrepas, sino el tono en el que a veces se habla de estas cosas. Y aquí hay y voy a poner un vídeo que es precisamente de Escuela de Todos, que lo habéis subtitulado, y es un programa de un magazine de las mañanas de TV3, y es un instituto de Canet donde faltaban profesores, ¿no? Entonces le dan la palabra, o sea, entrevistan al jefe de estudios y resulta que el jefe de estudios contesta en español. Y lo que es muy interesante es la reacción de los tertulianos. O sea, es un corte muy breve, se ve cómo reacciona una tertuliana, pero no, por supuesto, con la anuencia de todos los demás. Yo es que me parece muy ilustrativo. Per què falten professors? Bueno, faltan profesores porque de los 4 que nos faltan de bajas largas, 3 son por estrés. Una es una baja por
boda, pero sí, o sea, son bajas largas. Hablamos de personas que llevan ya casi un mes sin venir al instituto y los alumnos no están teniendo cubiertes aquestes hores, clar. Clar, que hi hagi professors com qualsevol treballador que estan de baixa, entra dins la normalitat, podríem dir. El que no entra dins la normalitat es que no hay sustitutos. Exactamente, o sea, hasta ahora, hasta diciembre, normalmente los profesores que tenían estas bajas tan largas eran cubiertos, pero desde diciembre, con la modificación horaria que se hizo, parece ser que se colocaron a 3.500 profesores y las bolsas quedaron sin reservas. Quan veieu que falten professors, a més, amb un equip docent relativament més petit que el d'altres centres, per exemple, per tant, que us afecta molt més i us costa molt més fer mans i mànigues per suplir-ho i per fer classes, a qui recorreu, com ho feu per dir, ens falten professors i què us diuen? Nosotros, evidentemente, tenemos que recurrir a nuestros superiores, es la inspección, ¿no? Y la inspección nos comenta, siempre es la misma respuesta, no hay profesores. No hay profesores. Val, no hi ha professors i només us diuen això. Nada más que eso. No hay profesores y ahí estamos. I jo, perdona, volia fer un apunt. M'ha semblat que un cap d'estudis d'un institut de Catalunya que no sigui capaç de tenir una conversa bàsica en català, no sé si és una decisió pròpia de militància política o és una qüestió d'incapacitat lingüística, però m'ha cridat molt l'atenció que el cap d'estudis del centre sigui incapaç de tenir una conversa de conceptes bàsics en català. I això em preocupa, perquè després estem patint pel 25% del castellà a les escoles i tenim persones que estan al capdavant i que han d'alguna manera, entre cometes, donar exemple perquè que jo sàpiga encara regeix la immersió lingüística a les escoles. Només volia dir que em preocupa bastant. No sé si és una decisió personal de no voler parlar en català o és que no en sap, però en tot cas volia fer aquest petit apunt. O sea, a mí me parece muy llamativo, ¿no?, que en una televisión pública se haga, y por supuesto con la anuencia, porque claro, si cualquiera de nosotros estuviese en esa tertulia, que era, me he equivocado, era Totesmou, lógicamente habríamos replicado, ¿no? Habríamos dicho que, bueno, ¿qué es eso de presuponer esas cosas y qué pasa por hablar español en una parte de España, ¿no?, que es un poco la lógica. Entonces, claro, esto es muy sintomático de la actitud que se ve en programas de humor, que se ve, y quería poner otro ejemplo, que igual sí que lo han visto, pero esto fue muy sintomático cuando Ciudadanos ganó las elecciones en 2017 y entrevistan a Inés Arrimadas en un programa de los sábados por la noche, Preguntas Frecuentes. Esto fue muy sonado porque le preguntan a Inés Arrimadas que por qué ha dado su discurso en español, ¿no? Com s'entén que la nit electoral, la nit del 21 de desembre, en aquell discurs que va fer, en aquella celebració que va fer al centre de Barcelona, fes tot el discurs en castellà? Quantes paraules va dir en català, senyora Arrimadas? No tinc a ningú comptant. No sé si a TV3 teniu gent comptant les paraules que dic a cada idioma, que no m'estranyaria, eh? Segur que no. No m'estranyaria. Tenim altra feina. O mirar qui canta els segadors, també. Senyora Arrimadas, li accepto l'esmena. El discurs en la llengua oficial Evidentment. que vulgui. El problema és que vostè ja parteix de la base que fer-ho en castellà és menys català que fer-ho en català. No. A Catalunya podem parlar en la llengua que vulguem. Evidentment. Per què no li ha dit al senyor Torrent que tot el seu discurs, al 100%, va ser en català? Hi ha dues llengües a Catalunya. Exacte, dues, el castellà i el català. A vostè no li ha preguntat al senyor Torrent això i va fer el 100% en català. Sí. És una institució del país, pot parlar en català. Clar, i jo puc parlar en castellà, no? O no? Era para nosotros bastante conocida esta reacción, pero claro, es muy sintomática esta pregunta. Claro, es que es una pregunta que, no sé, yo como periodista no se me ocurriría, desde luego, formular en esos términos. Y bueno, los ejemplos son miles, pero claro, quiero con esto subrayar que no solo es que es la lengua, prácticamente, ya digo, que se utiliza en todo tipo de programación, sino el tipo de comentarios que se hacen con respecto a la lengua española como si fuese algo extraño, ¿no?, en Cataluña, cuando es, como hemos visto, la lengua mayoritaria de los catalanes.
Bien, con respecto a los medios públicos, también subrayar que se han concretado esas previsiones de la Ley de Política Lingüística en términos de acuerdos de reciprocidad. Ahora mismo hay vigentes acuerdos de reciprocidad para que la televisión de Baleares se vea en Cataluña y viceversa, de Andorra. No hay ahora mismo acuerdo, porque claro, depende de la voluntad política con la Comunidad Valenciana, y es también muy llamativo que los acuerdos con Aragón se refieren a que se vean las televisiones, bueno, recíprocamente, pero solo en la zona de la franja de Aragón, que es donde se habla catalán. Esto con respecto a medios públicos. Con respecto a los medios privados, sistematizando un poco lo que venía antes, perviven absolutamente todas esas cuotas, como digo, detalladísimas en instrucciones del Consejo Audiovisual de Cataluña. Se aplican absolutamente en todos los concursos esos criterios lingüísticos que puntúan por encima de las ya elevadas exigencias de programación y que operan para las licencias de TDT autonómica y local y de frecuencia modulada, y luego todas las políticas de subvenciones, que son importantes en Cataluña, son por motivos exclusivamente lingüísticos. Además, hay algunos programas que se llaman específicamente, que están orientados al fomento del espacio catalán de comunicación, y ha habido ayudas además muy sonadas, por ejemplo, pues 1 millón de euros para el lanzamiento de Ara, 1,5 millones para la fusión del Punt i l'Avui, a las ediciones en catalán del periódico o de La Vanguardia, que inicialmente se editaban en español. Es decir, que hay, las subvenciones son únicamente a todos los medios, no solo a la prensa, son únicamente por motivos lingüísticos. Y otras estrategias más que tienen que ver con esto, cuando uno examina, yo estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre controversias competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas, y en particularmente Cataluña, en materia de medios de comunicación, y todos los conflictos de competencias y recursos de inconstitucionalidad que está analizando la doctoranda, absolutamente en todos, desde cuestiones que afectan a consejos asesores. El tema lingüístico, planea sobre todas, hay un análisis meticuloso de cualquier norma y lo recurren absolutamente todo. Y no solo eso, sino que también condicionan en ocasiones las políticas estatales. Por ejemplo, en la aprobación de la última ley audiovisual española del año 22, las condiciones que además puso Esquerra Republicana para previamente incluso aprobar los presupuestos era incrementar las cuotas de producción en lenguas cooficiales y de tantos % de difusión de contenidos en el sector audiovisual. O sea que son un montón de líneas de actuación. Y termino. Consecuencias de todo esto. ¿Cuáles son las implicaciones, a mi juicio, que deben hacernos reflexionar de este tipo de políticas? Bueno, por un lado, se generaliza la idea de que el sentido de los medios públicos es el fomento de las lenguas cooficiales. Yo esto se lo he escuchado a muchos colegas del ámbito y digo, pero ¿cómo que el sentido de un medio público autonómico va a ser el fomento de una lengua cooficial? El sentido de un medio público es ofrecer unos contenidos de proximidad, profundizar en cuestiones que, de una especial cercanía, de un especial interés para los ciudadanos de ese territorio. Ese debería ser el objetivo, no se puede pervertir. Pero es que, claro, esas televisiones ofrecen una imagen falseada de la realidad social de referencia, porque eliminan, no es real transmitir una Cataluña monolingüe, y ya no digamos silenciar según qué voces, que es lo que acompaña normalmente, o lo que con esta justificación se acaba produciendo, ¿no? Como señalaba antes con el caso de Ana Losada. Además, se desconecta, se genera una desafección en una parte de la ciudadanía de Cataluña que siente que ese medio no es un medio de referencia en absoluto, y esto es un fracaso enorme de un medio público que ha de tener como vocación especialmente, ¿no?, llegar a toda la ciudadanía. Por lo tanto, generando esa desafección, digamos, se priva a la ciudadanía de una serie de contenidos específicos de proximidad, y que además estamos pagando todos, porque obviamente son televisiones que se financian, el grueso de la financiación de las autonómicas, el 75% más o menos, son presupuestos públicos.
Con respecto al ámbito privado, se condicionan las estrategias de las empresas privadas, lógicamente. También en el sector de la producción audiovisual. Todas las ayudas, pero además todos los contratos de la televisión pública, que invierte muchísimo y que externaliza gran parte de la producción, todo, absolutamente todo, tiene que ser en catalán, con lo cual se están condicionando absolutamente las estrategias de las empresas, porque hay unas políticas de fomento y de ayudas públicas enormes, pero tiene que ser todo en catalán. Se pervierte, por tanto, el sentido de las subvenciones a los medios que aparecen en los años 70 en el contexto de la crisis del petróleo con el argumento del fomento del pluralismo en el mercado. Y aquí es que al final se acaba produciendo el efecto exactamente contrario, porque se fomenta solo a unos medios. Y todo esto ya sin mencionar, porque claro, esto no está explícito, obviamente, en la legislación, pero lo mismo sucede si analizamos quiénes son los beneficiarios de los contratos de publicidad institucional. Consecuencia, en definitiva, un panorama mediático muy diferente al de otras comunidades autónomas, con una televisión pública que es líder, aunque en el caso de la televisión, claro, como no se le pueden poner condicionamientos ni demás a las grandes cadenas nacionales, pues siguen teniendo, desde luego, un peso bastante significativo, pero los medios públicos reciben además una financiación importantísima, el volumen de oferta programática y de financiación es muy elevado y muy interesante ver, ya termino, lo que pasa en el caso de la radio. En el caso de la radio vemos, en la radio generalista, la radio contenidos informativos, vemos cómo el líder indiscutible de audiencia es RAC1, que es una cadena privada que aparece justamente inmediatamente después de la aprobación, empieza a dar sus primeros pasos después de la aprobación de la Ley de Política Lingüística del año 98 y que se ha ido beneficiando de un montón de frecuencias en los sucesivos concursos públicos que se convocan. Es una radio del Grupo Godó, de tendencia abiertamente nacionalista, independentista, durante todo el procés, y que es líder indiscutible, y detrás Catalunya Radio, y cómo están las cadenas de radio, las grandes cadenas nacionales en el mapa de Cataluña. Se ve la diferencia, yo creo, entre la radio y la televisión, y yo creo que esto yo creo que no se puede entender al margen de este aspecto de las políticas lingüísticas. Bueno, perdón si me ha alargado un poco, pero quería hacer esto ya. Muchas gracias, Maribel, muy interesante y muy claro. Tenemos un cuarto de hora de preguntas para esta mesa o para la anterior, dado que las hemos enlazado. Así que, sí, veo una... gracias. Igual podemos oír varias preguntas. Bueno, ¿cuántas hay? Si levantan un poco la mano por saber cuántas va a haber, y así calculamos. Bueno, pues como no hay muchas, contestamos directamente. A ver, yo no he estado esta mañana, me disculpo si lo que voy a decir ya se ha respondido. Pero hablando del relato, creo que Ana Losada sacó el tema de que combatir este relato, ¿no? A mí una cosa que me llama mucho la atención, y es un tema de los nombres, ¿no? Cuando en la transición se dijo que al español había que llamarle castellano, la justificación es que todas sean lenguas españolas, evidentemente sí. Pero claro, el castellano no es la lengua de los castellanos, es la lengua común. Y ese carácter común, que parece mentira que los partidos de izquierda se olviden de lo que es común, le da una singularidad. La lengua española no es la lengua de los catalanes que tienen la lengua materna castellana, es la lengua de todos, porque es la lengua en la que nos entendemos todos con el resto de españoles y de los 500 millones de hispanos. Entonces creo que este tema hay que empezar a cambiarlo, porque hay que empezar a pasar de la defensiva al ataque, ¿no? Es que le estás perjudicando a los niños catalanes al perder, no una lengua cualquiera, una lengua global, la segunda más importante. Es decir, la lengua global de los catalanes es el español, no el inglés, porque eso es vasallaje cognitivo. El catalán es una lengua muy respetable, pero nunca será una lengua global. El español sí. Los catalanes, los vascos, los gallegos tienen el privilegio de tener ahí una lengua global que es suya. Rechazarla, bueno, es no solo un derroche económico, es un derecho cultural, es un contrasentido histórico. Vamos a coger alguna pregunta más. Seguro que hay. No es una pregunta, es un apunte que yo creo que es muy interesante. Es por señalar el gol que nos meten a todos, incluso a los que estamos aquí, los nacionalistas. He contado las veces que se ha hecho mención al gobierno de la Comunidad Autónoma Catalana en toda la jornada. Se ha mencionado 11 veces.
El nacionalismo cree que la lengua legítima de Cataluña es solo una, el catalán. Bueno, pues aquí les estamos bailando el agua, porque de las 11 veces nadie la ha mencionado en castellano. Las 11 veces se ha dicho la Generalitat. Eso es todo. Gracias. No. Aquí hay que agradecer al profesor que haya hablado no de castellano, sino de español. Porque el español es el auténtico idioma que hoy tenemos. El español es un idioma de estratos. Fue originalmente castellano, pero luego creció con el euskera, creció con el árabe, en fin, muchos más idiomas que se han incrementado hoy. O sea que me alegra mucho y le felicito que haya hablado de español. Gracias. Muchas gracias. Qué buenas tardes. Por emplear la metáfora futbolística respecto de goles que en este caso nos metieron por la escuadra, quería comentar que yo, vivía en Oriente Próximo durante los años del proceso, o como se llame, me da igual, me parece que es algo, en este caso, pues secundario, ¿no? En aquellos tiempos, yo vivía en Jerusalén, había un lectorado del Instituto Ramon Llull, había otro en la Universidad de Tel Aviv, y bueno, veías que eran muy proactivos y que se trajeron pues a un catedrático que nos vino allí a contar, pues eso, que había un darwinismo lingüístico en España, que el castellano se estaba imponiendo sobre las lenguas periféricas, vamos, como si viviéramos todavía en el franquismo, no hubiera habido transición y no estuviéramos en una democracia real. Y aquel catedrático puso como ejemplo, además, Francia. Entonces yo me acuerdo, levanté la mano y dije, pero a ver, ¿qué lecciones nos va a dar Francia a nosotros cuando ha suprimido todas las lenguas que tenía, que si el bretón, que si ¿no? el catalán mismo, exacto, ¿no? Y bueno, pues lo que sería el corso, entonces, bueno, sí, exacto, el euskera también, ¿no? En el País Vasco francés, por lo tanto, pues bueno, digamos que tuvimos ahí una airada discusión, pero para mí lo más importante fue ver cómo ese Instituto Ramon Llull, con unos medios precarios, tenía muchísima más repercusión en los campuses en los campuses israelíes, que lo que era el Instituto Cervantes, que además tiene una sede fantástica en Tel Aviv, que además también tiene lectores en las universidades, y que veías pues que había ahí una cierta, pues no sé si calificarlo de negligencia, pero sí falta de activismo, y ahí yo creo pues que el Estado debería ser también proactivo a la hora de un poco mostrar pues cuál es el verdadero modelo lingüístico que hay en este país, ¿no? Gracias. No, yo quería incidir un poco en las consecuencias económicas que tiene toda la problemática lingüística en España y en los territorios que tienen lenguas cooficiales, porque los primeros afectados y en perjuicio son esos territorios que cuentan con lenguas cooficiales, en el sentido que les es más difícil incorporar talento de las otras partes de España, en la medida que esos profesionales que vienen a trabajar a empresas con sede en Cataluña se replantean el acudir a Cataluña o al País Vasco en la medida en que sus hijos y que ellos mismos se pueden ver sometidos a una frontera añadida a la que supone su propia profesión. Es decir, la gente, y yo me he encontrado trabajando en la empresa con profesionales que no se han incorporado a nuestra compañía simplemente porque al final decidieron que no querían traer a sus hijos y someterles pues a mitad de su educación a un cambio que les creían que podía ser perjudicial. Lo mismo pasa de cara a las inversiones que puede haber de las empresas internacionales y que se plantean también, dice, bueno, yo cómo voy a hacer una inversión muy potente y voy a traer aquí gente que vamos a tener un problema añadido. Y por último, querría decir una cosa, empieza a haber un problema en el mercado en el sentido de que hay gente que va a comprar al supermercado mirando la etiqueta en qué lengua está escrita. Y depende en qué lengua esté escrita el producto, lo compran o no lo compran. Y eso es malo para todos, pero también es malo para aquellos que han promocionado ese proceso.
Y ahora, si Sánchez termina haciendo lo que pretende, que es que todos los productos farmacéuticos, que en la retahíla de recomendaciones y prescripciones que tiene, además de sus 5 lenguas y las 7 páginas que llevan, se añada el catalán, el euskera, el gallego y el catalán a los prospectos, pues bueno, pues habrá un pequeño librito acompañando cada medicamento que se prescriba. Entonces, el costo añadido que supone todo eso a los productos y las dificultades que puede haber para mantener la unidad de mercado, yo creo que se tiene que incidir mucho más en eso para que realmente seamos conscientes todos de cómo nos perjudicamos al convertir la lengua, que tenía que ser en un medio de comunicación, en una frontera entre nosotros, también en los aspectos económicos. ¿No? Yo quería comentar un tema. Yo no sé si tú, Ricardo, te acuerdas, hace como 6 años o 7 tuvimos un desayuno de trabajo con el CEO para España y Portugal de McDonald's. Y el CEO para España y Portugal de McDonald's nos contó que fue una auténtica pesadilla para él, País Vasco y Cataluña, porque después de presentar todas las condiciones de los alimentos en castellano, se las tiraron todas para atrás porque si no estaban o en catalán o en euskera, no les dejaban trabajar en España. Cuando lo comentaban los servicios centrales de Estados Unidos, no se lo podían creer. Y esto lo hemos vivido Ricardo y yo. O sea, es que es alucinante. Esto me parece a veces una película de Berlanga, sinceramente. ¿Puedo contestar a...? Sí. Bueno, porque ha habido varias preguntas, ¿no?, sobre la utilización de según qué... varias intervenciones sobre la utilización de según qué conceptos y tal. Bueno, yo estaba revisando, yo juraría, me he ido a mirarlo, porque yo juraría que la Constitución habla de castellano y efectivamente incluso la propia Constitución. Yo esto lo he comentado a veces porque sí que tengo clarísimo que los nacionalistas siempre utilizan castellano y nosotros yo creo que indistintamente y como un recurso lingüístico a veces, inocentemente, ¿no? Pero bueno, es verdad, esto es verdad. Lo que pasa que a mí más grave que eso, en términos de relato, me parecen otras cosas en las que a veces incluso se cae ya, porque claro, como bien decía antes Ana, son muchos y tienen muchos recursos y entonces eso inevitablemente, bueno, pues los demás estamos trabajando y de vez en cuando salimos a decir alguna cosa, cuando nos dejan, porque claro, hay que ver también cómo se cuidan muy mucho, ya lo digo, de que según qué personas no tengan voz en según qué espacio de comunicación, ¿no? Pero claro, hay otras muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a Cataluña, cómo me sorprendió que iba en el coche y de repente cómo me decían sistemáticamente Cataluña Radio, la Radio Nacional de Cataluña, Cataluña Radio, la Radio Nacional de Cataluña. Y hemos llegado a un punto en el que ahora uno mira según qué planes, que antes eran planes nacionales, planes españoles de algo, y han pasado a ser planes estatales, con lo cual ya no es solo que se definan como nación y tal, sino que te quitan a ti el concepto de nación, ¿no? Y esto se ha ido cediendo en diferentes políticas y van calando los conceptos, ¿no? Van calando pues lo de la lengua propia, lo de las lenguas minorizadas, el Estado como si el Estado y Cataluña fuesen dos cosas distintas. Es decir, es que hay muchas cosas de este tipo, no solo castellano, o sea que incluso a veces lo ves en medios de comunicación que sale la posición de Cataluña, y hombre, la posición de Cataluña no, la posición del nacionalismo catalán. Que es diferente, ¿no? Pero esto lo hacen incluso a veces medios que son críticos con las políticas nacionalistas. O sea que el tema del lenguaje no es nada menor y planea sobre muchas cosas. No solo bueno, yo esto de castellano-español, yo ya digo que yo siempre hablo de español, pero la verdad es que a veces como recurso lingüístico pues los utilizo como sinónimos. Pero bueno, pero me parece que el problema es más amplio, la verdad. Ha habido muchos aspectos relevantes, muy importantes en las intervenciones de hoy, en esta jornada, ¿no? Quiero destacar uno que me preocupa. Se ha señalado que el Ministerio de Educación, no solo en la actual legislatura, sino en el conjunto de los gobiernos de España, de la España democrática, no ha ejercido una responsabilidad que tiene, que es el conocimiento de la realidad sociolingüística en el conjunto de España, ¿no?
es una obligación y es una responsabilidad que tiene precisamente para establecer, conocer esa realidad y, por tanto, controlar, en el sentido de vigilar el funcionamiento y la evolución de las políticas lingüísticas en las comunidades con lenguas cooficiales. Esto lo hace el Instituto Nacional de Estadística, pero seguramente, quizás, no lo conozco bien, pero seguramente con un rigor, con poco rigor científico. Estas encuestas de la situación sociolingüística en España, de los diferentes idiomas, lenguas de España, debe ser rigurosa. Deben ser rigurosos. En segundo lugar, el Ministerio de Educación no establece unos criterios para las encuestas sociolingüísticas que se hacen en estas comunidades con lenguas cooficiales. Esto es muy grave porque hay un falseamiento de esa realidad sociolingüística. Yo pongo un caso. Cuando he recibido alguna llamada, son llamadas, en un contexto, llamadas sobre el grado de conocimiento del español, del español no, del euskera, del vascuence, siempre son llamadas telefónicas sin ningún rigor y que normalmente respondemos, o las personas que contestamos, estamos condicionados por la percepción que tenemos con respecto a la importancia de conocer el euskera. Porque una de las cosas que los nacionalismos hacen es inducirnos, hacernos creer que tenemos responsabilidad y culpa en el estado del conocimiento de la llamada lengua propia. Yo soy vasco, tengo apellidos vascos, procedo de una familia euskaldun y, sin embargo, no me han transmitido el euskera, mis padres, por diferentes razones que no merece la pena ahora enunciar. Por tanto, esto me ha provocado a mí, personalmente, una sensación de culpa. He reflexionado a lo largo de mi vida y me he dado cuenta que no tengo ninguna culpa, que mi lengua de cultura y mi lengua que debo defender y aceptar es el español. Naturalmente aprendí euskera, pero porque yo consideré que era necesario. Pero me inculcaron este sentimiento de culpa. Y eso se refleja en las estadísticas que están falseadas. Y otro dato más. Por ejemplo, mis hijos saben perfectamente ambos idiomas y no han recibido, por tanto, en una encuesta aparecerían como que la lengua materna es el euskera, el vascuence. Pero, ¿y la lengua paterna? Hemos hablado los dos idiomas perfectamente y además, como somos una familia pues con un nivel cultural alto, lo hemos transmitido bien. Por tanto, tendríamos que hablar de que el castellano, el español en el País Vasco es lengua también de nuestros hijos muy superior a la que reflejan las estadísticas como lengua materna. ¿De acuerdo? Y tenemos que reflejar también, que no lo reflejan las estadísticas, que prácticamente el 100% de los vascos, independientemente de su apellido, de su origen social, de su origen territorial, son hispanoparlantes, castellanoparlantes. Esto es la realidad. La realidad de llamar lengua propia, no solo en la actualidad, sino hace muchísimo tiempo, en mi familia, hace 150 años, es el español. Bueno, yo quería contestar a las personas que han preguntado, bueno, que han hecho este comentario sobre el tema del relato y empezar por lo de español y castellano, ¿no? Lo quiero decir de una manera que no parezca ofensiva, ¿no? Pero, sinceramente, es que es el menor de nuestros problemas. Siento decirlo así. Y lo dice una persona que vive en Cataluña, que como muchos de mis compañeros que están aquí, dedicamos muchas horas de nuestra vida personal a la lucha por derechos lingüísticos, y yo defiendo el español, defiendo el castellano, defiendo la lengua en la que me crío, en la que me he criado, en la que he estudiado, en la que crío
a mi hija. En Impulso Ciudadano somos, ahora mismo no me acuerdo cuántas personas somos en la Junta, pero hay algunos que siempre defienden, 14, dice aquí mi compañero Pepe, pues hay algunos en la Junta que siempre hablan del término como en español, otros como yo, a lo mejor siempre hablo en castellano. En Escuela de Todos hablamos del español lengua vehicular y en la Asamblea de una Escuela Bilingüe pues hablamos de castellano hablantes. Estamos defendiendo lo mismo, de verdad. El problema del relato va muchísimo más allá, es muchísimo más profundo, es muchísimo más doloroso que llamarle a nuestra lengua común español o castellano. En Argentina, que no hay nacionalismo catalán de momento, denles tiempo, hablan del español y se refieren a él como castellano. ¿Están rompiendo el relato ellos, acaso? No. Hay un magnífico artículo que publicó una profesora de CEU, de lengua castellana, la semana pasada en The Objective, perdóname porque soy malísima para los nombres, y habla de que este realmente es un debate que se tiene que superar, porque al final estamos defendiendo lo mismo. Entonces, cuando yo me refiero al relato, me refiero al relato que inculca a nuestros hijos que deben de dejar su lengua materna porque es una lengua coloquial, porque no es una lengua de cultura, porque es la lengua del imperio. Todas esas cosas que a nuestros hijos en las escuelas, tanto en el País Vasco, como en Galicia, como en Baleares, como en la Comunidad Valenciana, como en Navarra, les inculcan para que abandonen su lengua inicial. Y eso es la gravedad, el ataque a la identidad. Y la gravedad es que nuestros hijos estudian una lengua que no es la suya y que perjudica realmente y mucho a su formación, además de vulnerar sus derechos lingüísticos. Y que quien lo hace vende que los malos de la película somos nosotros y las víctimas, que somos nosotros, nos convierten en ogros. Ese es el relato principal que se debe luchar. Vuelvo a insistir, respeto mucho a las personas que hablen del español solamente como español y las personas que hablen del castellano solamente como el castellano, pero de verdad les digo, el relato que tenemos que luchar es muchísimo más importante que ese, y les invito a estar una semana conmigo y coger el teléfono diariamente y escuchar esas historias tan duras que tengo que escuchar. Si les cuento solamente las de esta semana, pues acabamos las jornadas en 2 horas. Ese es el relato más importante contra el que debemos luchar y contra el que desgraciadamente no tenemos medios. Hay una cosa que no he dicho en mi intervención que me he olvidado y que creo que también es muy importante. ¿Cómo es posible que en todas esas encuestas que hacen todos los gobiernos autonómicos, el gobierno de España, nuestro querido Tezanos, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie nunca pregunte, oiga, ¿y usted qué escuela quiere para sus hijos? ¿La quiere solo en español o en castellano? ¿La quiere solamente en euskera? ¿La quiere solamente en gallego? ¿Le gusta la escuela concertada? ¿Le quiere una escuela pública? ¿Le parece bien la educación que tenemos? ¿Le parece que sus hijos aprenden más que hace 10 años? Oye, que nunca preguntamos por eso. Y eso es algo que tendría que aparecer en las encuestas. Ojalá alguna vez llegue al gobierno de España un partido que de verdad piense en acabar con todo esto, porque tiene tantas herramientas, que si esas herramientas las tuviéramos los miembros de Impulso Ciudadano durante una semana, les puedo asegurar que hacíamos un boquete a ese relato. Gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que el conjunto de la jornada nos ha dado una buena visión, ¿no? Completa. Se podría contar efectivamente horas y horas, y se han escrito, solo por las personas que están aquí, miles de páginas sobre la cuestión lingüística en España. Hemos hablado mucho de dónde estamos y también bastante de cómo hemos llegado hasta aquí, y se han apuntado algunas cuestiones de cómo se pueden empezar a cambiar las cosas. Y en el rato que nos queda antes de la clausura vamos precisamente a mirar el futuro, no un futuro utópico, sino propuestas concretas de impulso respecto a cómo se pueden cambiar las políticas públicas para mejorar la convivencia en el ámbito lingüístico. Así que gracias a todos y damos paso a...